Radio Santa Cruz presenta Contrapunto, donde las palabras pesan. un espacio para conocer las propuestas de las autoridades electas y la sociedad civil. Bienvenidos. Y que la justicia sea realmente un derecho humano y que los jueces obren en rectitud, no obren de acuerdo obviamente a la cara o de acuerdo a algún cheque que esté por debajo, ¿no? Que el ciudadano siente una desprotección, estas enormes falencias que el Estado no tiene instituciones fuertes que impulsen acciones políticas en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos. Cada año desaparecen alrededor de 400, 500 personas y después no saber dónde están ellas. Y por tanto, el derecho a la protesta no puede circunscribirse a bloquear caminos, porque yo bloqueo y estoy contra los derechos de millones de personas. Efectivamente, alertar de lo que se viene de aquí para adelante. Porque así como el 2003 tuvimos el Octubre Negro, ya muchos están diciendo vamos a tener otro Octubre Negro. Bolivia tiene una constitución que reconoce derechos fundamentales y numerosas leyes destinadas a protegerlos. El problema, entonces, no parece ser únicamente qué derechos reconoce el Estado, sino qué tan efectivamente garantiza a cada uno de los bolivianos su cumplimiento por medio de las distintas instituciones que forman parte del Estado. Sin embargo, la realidad plantea una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué ocurre cuando las instituciones encargadas de garantizar estos derechos son débiles, carecen de recursos, pierden credibilidad o no responden a tiempo? En este año, Bolivia volvió a atravesar un periodo de fuerte conflictividad social. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre afectaciones a derechos como la vida, la salud, la integridad física, la libertad personal y la libertad de expresión. ¿Tenemos en Bolivia un problema de falta de leyes o un problema mucho más profundo? ¿La incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes que ya existen? La impunidad, la injusticia, que implica esto que los grandes hechos están impunes, que no hay resolución. Y lo otro es que el ciudadano siente una desprotección. Hoy en Contrapunto, conversamos con Hernán Cabrera Maraz, filósofo, periodista, comunicador social y escritor boliviano, vinculado durante décadas al ejercicio del periodismo en Santa Cruz y posteriormente a la defensa y promoción de los derechos humanos como ex representante departamental de la Defensoría del Pueblo en Santa Cruz. Bolivia tiene una constitución que reconoce una amplia normativa en lo referente a derechos y garantías, además de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, una cosa es lo que establecen las normas y otra muy diferente, lo que ocurre en la vida cotidiana. Desde su experiencia como periodista y ex delegado de la Defensoría del Pueblo, ¿cuál es hoy el estado real de los derechos humanos en Bolivia? ¿Estamos ante una democracia en la que las garantías fundamentales se encuentran razonablemente protegidas? ¿O existen señales de un deterioro que debería preocuparnos? Los derechos humanos en Bolivia siempre es un tema pendiente de resolución, de impulsar políticas, garantías, de fortalecer a las instituciones que tienen que ver con la defensa, con la lucha de los derechos humanos, tanto en el ámbito estatal, público, privado, como en las otras instancias de la sociedad, ¿no? Es un tema pendiente, ¿en qué sentido? No solamente por la generación de hechos que vulneran los derechos humanos en el plano educativo, en el plano de la violencia contra la mujer, de los derechos de la niñez y adolescencia. Cada día, por ejemplo, se producen entre 6 y 8 casos de violación a niñas y adolescentes. Cada día cada año desaparecen alrededor de 400, 500 personas y después no saber dónde están ellas. ¿Hasta qué punto la debilidad de la institucionalidad boliviana se convierte en una causa estructural de vulneración de derechos humanos? ¿Podemos hablar de violaciones sistemáticas cuando las instituciones encargadas de prevenirlas, investigarlas y sancionarlas también presentan debilidades que afectan la vigencia de los derechos humanos? Esto tiene que ver con un tema fundamental y uno de los elementos que mayormente está golpeando la vigencia de los derechos humanos son dos. Uno, la corrupción. La corrupción como elemento estructural que ha venido minando la credibilidad del Estado, ha venido minando la credibilidad de las instituciones y la impunidad y la injusticia que impera en todo ello.
Mire un dato llamativo. En Palmasol hay alrededor de 9.000 personas detenidas. De estas 9.000 personas, alrededor del 70% no tienen sentencia. Es decir, son personas que están ya 6 meses, 1 año, 2 años sin debido proceso y sin la sentencia correspondiente. Entonces, pero paradójicamente, tú ves un nivel alto de impunidad con hechos que tienen que ver con hechos de violencia sexual, de corrupción y narcotráfico. Entonces, estos son elementos centrales que le están llamando la atención al Estado, que el Estado no está cumpliendo con esa gama declaratoria de derechos humanos que tiene la Constitución Política del Estado. El texto constitucional tiene alrededor de 170 artículos que hablan de derechos humanos, que le garantizan a toda la persona, a los grupos sociales, a todas las personas de la diversidad sexual, personas adultas mayores, pueblos indígenas, jóvenes, trabajadores, etcétera, todos nos garantizan derechos. Pero obviamente una cosa es la ley y otra es en relación a los hechos, a la realidad. Y es ahí donde se producen lamentablemente estas contradicciones, estas deficiencias, estas enormes falencias, que el Estado no tiene instituciones fuertes que impulsen acciones políticas en defensa de los derechos humanos de todos los ciudadanos, de todos. Entonces, estos son elementos. La institucionalidad, que es débil, ¿verdad? Porque no tiene recursos económicos, no tiene personal. Luego, los hechos estructurales del Estado, la corrupción, la impunidad, la injusticia, que implica esto, que los grandes hechos están impunes, que no hay resolución. Y lo otro, como que el tercer elemento central, es que el ciudadano siente una desprotección, y es por ello que estuve permanentemente acciones del ciudadano, es decir, no solamente ajuste de cuentas, no solamente linchamientos, sino llamadas de atención del ciudadano, que ya creo que está cansado de un nivel alto de vulneración de sus derechos humanos en todos los campos. Lo hemos visto en los 53 días de bloqueo, en que prácticamente el ciudadano ha estado huérfano. El ciudadano no ha tenido una institución que lo defienda. ¿Qué dice la Constitución? La Fiscalía del Estado debe actuar de oficio porque es el defensor de la sociedad. La Defensoría del Pueblo debe también tener acciones en defensa del ciudadano. El gobierno debería activar todos los instrumentos, pero en 53 días de bloqueo hemos visto a una ciudadanía desprotegida, bloqueada, porque los bloqueos han bloqueado los derechos humanos a la salud, a la alimentación, al trabajo, a la vida, al transporte y a tantos otros elementos en los que lamentablemente se va a tener que sorteársela por sí solo. Entonces te das cuenta de la falencia de la institución, que no respondió ante un hecho concreto de violencia, ¿no? Bolivia se encuentra en un momento delicado. La experiencia reciente demuestra que los conflictos pueden escalar rápidamente y terminar afectando no solamente a quienes protestan, sino también a ciudadanos que no participan directamente de las protestas. Si usted tuviera que advertirle hoy al gobierno de Rodrigo Paz, ¿cuáles serían los 3 principales riesgos para los derechos humanos durante los próximos meses? ¿Y qué debería hacer el Estado desde ahora para evitar que Bolivia vuelva a entrar en un ciclo de violencia y confrontación? Primero es tener claramente la convicción de que este país es diverso, es pluricultural. En este país estamos 11 millones de habitantes, hay sectores muy poderosos, como los mineros, como los campesinos. Hay temas resueltos con el tema de los pueblos indígenas que no se le ha dado por las condiciones necesarias ahorita para un mejor desarrollo. Entonces, entender esa dimensión, incluir de aquí para adelante a esa dimensión de lo nacional popular. De lo nacional popular que permitió la revolución del 52 y que ha venido como que fortaleciéndose a lo largo de los años y mucho más en la época del gobierno del MAS. Entonces hay un sector que está ahí pendiente y es ellos los que están probablemente tratando de preparar alguna situación extrema. Entonces hay que incluirlos no solamente a nivel de pegas, ministerio y viceministerio, sino de políticas claras, concretas. Lo segundo es concertar con los partidos políticos. Definitivamente no podemos dejar de lado a todas las estructuras partidarias del gobierno, del poder político en Bolivia. Y concertar significa también con las 9 gobernaciones, con los 340 y tantos municipios que hay en el país, no solamente darle manija a los empresarios privados. Yo veo permanentemente al gobierno que están yendo al Comité Procesal a rendir cuenta. Pero ¿cuándo han ido, por ejemplo, a los sectores populares? ¿Cuándo han ido a los sectores, esos enormes sectores populares que necesitan también respuestas concretas, ¿verdad? Lo tercero es distribuir la crisis de forma equitativa, que todos soportemos la crisis,
que todos llevemos adelante a este país. Y lo cuarto, repito, el tema de la corrupción. Ser más claro, porque la corrupción ha sido bandera política para llegar al poder y también ha sido un elemento que ha tumbado a gobiernos. El caso concreto en Santa Cruz, la permanente corrupción que ha venido llevando adelante el señor alcalde ahorita, Nomás Saavedra, de corrupción contra el anterior alcalde, le permitió precisamente ganar las elecciones. Entonces, esto tiene que ser reglamento absolutamente claro, luchar contra la corrupción. Lo quinto, impulsar mecanismos, políticas, pero convincentes de reforma de la justicia. Pero así, reformas contundentes y claras, y que la justicia sea realmente un derecho humano, y que los jueces obren en rectitud, no obren de acuerdo, obviamente, a la cara o de acuerdo a algún cheque que esté por debajo, ¿no? Bolivia enfrenta una discusión permanente. El derecho a la protesta y la libertad de expresión son derechos fundamentales, pero las medidas de presión también pueden afectar el libre tránsito, la salud, el abastecimiento y los derechos de las personas que no participan del conflicto. La Defensoría identificó al menos 15 problemáticas relacionadas con la afectación de terceros durante la conflictividad del 2026, incluyendo salud, libre tránsito, abastecimiento, educación y justicia. ¿Cómo debería encontrar el Estado el equilibrio entre garantizar el derecho legítimo a la protesta y proteger los derechos de quienes resultan afectados por los bloqueos, marchas y otras medidas de presión? Bueno, hay que asumir el principio constitucional y de la misma concepción de los derechos humanos, ¿no? Los derechos humanos es una acción, es una puerta abierta que a todos nos deben garantizar el derecho de vivir en condiciones adecuadas, ¿no? Y la Constitución señala claramente que los bloqueos son acciones violentas que no están permitidos, ¿no? Y por tanto, el derecho a la protesta no puede circunscribirse a bloquear caminos, porque yo bloqueo y estoy contra los derechos de millones de personas, como son los 73 días de bloqueo. Lo que tiene que hacer el Estado de aquí para adelante es lo que ya han dicho varios analistas. Primero, repartir la crisis de forma equitativa, ¿no? La crisis hoy en día la está llevando el pueblo que todos tiene que comprar su pollo, su pan. Y se han aprobado muchas leyes a favor de sectores empresariales, de sectores que tienen, obviamente, recursos económicos, ¿no? Segundo, tiene que haber niveles de concertación enormes del poder. No puede prescindir gobernar sin acuerdos políticos, sin consensos mínimos. Y eso es lo que está fallando enormemente. Y escuchar, obviamente, esas voces de lo que estemos o no estemos de acuerdo con lo que hizo el MAS. Pero el MAS empoderó a sectores sociales importantes, campesinos, indígenas, trabajadores. Lo empoderó y obviamente ellos exigen una resolución, exigen seguir siendo escuchados. Creo que el gobierno debe definitivamente alertar de lo que se viene de aquí para adelante, porque así como el 2003 tuvimos el octubre negro, ya muchos están diciendo vamos a tener octubre negro. ¿Qué significa ese octubre negro? Significa pues desestabilizar al gobierno, tumbar al gobierno, así como Boni se escapó, probablemente quieren hacer lo mismo, pero el gobierno creo que tiene todas las capacidades políticas y el poder en su mano para evitar que esto ocurra. Y lo va a evitar con dos elementos, haciendo política y administrando bien la economía, administrando muy bien la crisis económica. Y ojalá que haya señales más concretas en ese sentido, porque si lo hacemos así, obviamente tenemos que seguir en un ritmo de la democracia, de aquí 5 años volver a cambiar un gobierno, estemos o no estemos de acuerdo con él, ¿no? Un derecho humano es precisamente aquello que el Estado está obligado a garantizar, independientemente de quién sea la persona que lo reclama. Porque cuando las instituciones fallan, cuando la justicia pierde credibilidad, cuando la corrupción queda impune y cuando la ciudadanía siente que debe defenderse sola, no solamente se vulneran derechos individuales, se debilita la democracia. El desafío, entonces, no solamente es legislativo, es de gestión, de voluntad política y, como bien lo resume nuestro invitado Hernán Cabrera, de rectitud dentro de las propias instituciones. Con la conflictividad social en ascenso y el país mirando de reojo hacia octubre, la pregunta que deja esta entrevista es simple y a la vez enorme. ¿Puede existir una democracia realmente sólida si sus ciudadanos tienen derechos reconocidos, pero no tienen instituciones suficientemente fuertes para hacerlos realidad? Ese es el desafío que Bolivia tiene por delante.
Radio Santa Cruz presentó Contrapunto, donde las palabras pesan. Un espacio para conocer las propuestas de las autoridades electas y la sociedad civil.